Bien, ya estamos aquí. Estamos viendo cálculo para funciones vectoriales, que es sencillo, o sea, son las mismas reglas de derivación e integración de funciones escalares, pero en este caso para vectores. Y en el caso de vectores, tú debes derivar o integrar cada una de sus componentes, ¿vale? Entonces, si es un vector de 2 dimensiones y quieres la derivada, debes derivar 2 veces, la componente X y la componente Y. En el caso de la integral, pues es lo mismo, ¿verdad? Debes integrar cada una de estas, ¿no? Entonces, si tu función R depende del parámetro T, puede ser el tiempo, tiene esta 3 componentes. La componente X, la componente Y y la componente Z. Bien, ya vimos la derivada. La derivada es simplemente derivar cada una de estas entradas, ¿verdad? Quedaría X', Y', Z'. Lo mismo si son vectores en 2 dimensiones. ¿Cómo sería la integral? La integral de este vector. La integral del vector R, que depende del parámetro t, integrado con respecto a ese parámetro, ¿bien? Sería, como es la integral de un vector, entonces el resultado también va a ser un vector, ¿bien? Y el vector lo vamos a escribir en notación de componentes. Sería la integral de la función x, que depende del parámetro con respecto a este parámetro, la integral de la función y la integral de la función z. Bien, todo esto integrado con respecto al parámetro. Y observa que se escribe como un vector. Bien, no es difícil. Si sabes derivar e integrar, todo este tema se te va a facilitar bastante. Pues si tienes deficiencias ahí, entonces repasa. Por ejemplo, supongamos que mi vector de posición R sea la siguiente. Por aquí estaba. 6t cuadrada, menos t, 8t cúbica. Así, muy sencillo. Vamos a calcular dos cosas. Una, la derivada de una vez. La derivada es derivar componente a componente, ¿bien? Derivo la primera componente. Derivada es esta cuadrada. Bueno, lo dejo señalado aquí. Ahorita lo hacemos. Menos t, 8t cubo. Cierro. Aquí la derivada. Aquí también. Y aquí también. Deriva. Fácil. Derivada de esta cuadrada es 12t. Bien. Derivada de menos t. El menos sale y te queda derivada de t que vale 1. Ahí está. Derivada de 8t cúbica es 24t cuadrada. Listo, ya acabé de derivar. Esto de aquí es el vector tangente. Recuerda que el vector tangente se debe trasladar al punto de la curva, al punto de contacto. Ahora, la segunda parte es la integral. ¿Cómo calculamos esta integral? Pues muy sencillo. Debo integrar cada una de las componentes de este vector. La componente x se debe integrar con respecto a t, que es el parámetro. La componente y también se integra. Esta es la componente y se integra con respecto al parámetro. Y la componente z, que es 8t cúbica, integrada con respecto al parámetro. Bien. Integramos cada una de ellas. Es muy fácil. Estas integrales son inmediatas, todas ellas, no requieres hacer cosas raras. Bien. ¿Cuánto vale la primera?
Sería 12 integral 2. 6t cúbica tercios, ¿verdad? Más constante. ¿Por qué constante? Pues porque no hay límites de integración en ningún lado. Como no hay dichos límites, agrega una constante. Pero como tienes aquí 3 integrales, para cada integral tú le vas a agregar una constante diferente. Esta le voy a llamar constante 1. ¿Ve? Porque es la primera componente o la primera integral, como lo quieras ver. Segunda integral quedaría menos e cuadrada menos, más una constante 2. Última es 8t cuarta sobre 4, más una constante 3. Cierro. Simplifico, las fracciones se pueden reducir, quedaría 6 entre 3, casi siempre es 2. Bien, entonces quedaría 2t cúbica más constante 1, coma. T cuadrada a metros no se reduce, quedaría igual. Última, pues te da 2t cuarta, ¿verdad? Más constante 3. Y esto de aquí sería mi integral. ¿Sale? No es tan difícil. Repasa la integral. Lo que veo que te cuesta, ¿verdad? Entonces repásala. ¿Dudas? No. Ninguna. No. De Stuart. Una variante de este tipo de ejercicios es esto de aquí. Determinar la función r de t si tú conoces la derivada. La componente x es 2 veces seno de 2t, la componente y es coseno t y la componente z es 3 coseno de 3t. Además, conoces una condición, que el vector evaluado en pi sextos radianes es x más y más 3z unitario. Recordemos que I, J, K son x, y, z cachucha, respectivamente. Bien. Estas son variantes, pero son muy sencillas. Te pide calcular la función R, la original, cuando tú conoces la derivada. Es muy fácil. Recordemos que la operación inversa de la derivada es la integral. Bien. Entonces, lo que conocemos, o bien la información que tú tienes aquí, es la siguiente. R' del parámetro es un vector cuya componente X es esto de aquí, componente Y es esta, y componente Z es esta de aquí. Bien. Pero cuidado, esto es derivada. Quiero la función sin derivar. ¿Qué debo hacer? La derivada la debo pasar como operación inversa del lado derecho. Y esa operación inversa es la integral. Bien, cuando tú la pasas como integral del lado derecho, a la izquierda ya no te queda nada. Simplemente te quedaría el vector sin derivar y sin integrar. Bien, así, sin la derivada. Y del lado derecho quedaría una integral así grande, pero esa integral, ¿a quién va a integrar? Pues a 2 del seno de 2t, coma, a coseno de t, coma, y a 3 veces el coseno de 3t. Y todo esto integrado con respecto al parámetro. Bien, cuidado, lo que estás integrando no es un escalar, no, es un vector. ¿Y cómo integras un vector? Muy fácil. La integral entra aquí, después entra acá y después entra acá. Integras cada una de las componentes. Bien, entonces lo hago detalladamente para una de ellas. El resto es similar para no perder mucho tiempo. Y tendré lo siguiente.
vector, porque es, a fin de cuentas, un vector, no se les olvide eso. Y aquí la primera quedaría integral de ¿quién? De 2 seno 2t. Y esto integrado con respecto a t. Coma. Integral de ¿quién? Del coseno, que es la segunda componente con respecto a t. Y última, integral de 3 coseno de 3t integrado con respecto a el parámetro t. Cierro el vector. Aquí lo voy a separar por comas, un color, para que se distinga que es un vector. Bien. ¿Cómo hace estas integrales? La primera y la tercera es con un cambio de variable. La segunda es inmediata. Esta segunda, seguramente ya se dieron cuenta, es de formulario y vale simplemente seno de t más una constante. La constante le llamas como tú quieras. Le voy a llamar beta, porque sí. La constante que me salga de la primera integral le voy a llamar alfa y la que salga de la última le llamo gamma. O llámale gatito, perrito, gatito, no importa, ¿sale? Son constantes. Bueno, ¿cómo hago esta primera integral? Para la de la componente x. La voy a hacer con detalle y ya la tercera es muy parecida, ¿sale? Entonces, aquí 2 veces el seno de 2t integrado con respecto a t. El 2 es una constante, sale de la integral, ¿sale? Adiós. Seno de 2t diferencial t. No puedo aplicar, esta integral se parece bastante a aquella del formulario que dice integral del seno de u, diferencial de u es menos el seno de u más una constante. No se puede aplicar directamente por el hecho que el argumento de tu integral no es un argumento simple, es un argumento compuesto, ya que es la variable por 2. Y la integral del formulario es la variable por 1. No es lo mismo. ¿Bien? Lo que debes hacer aquí es un cambio de variable. Reemplazar este 2t por una variable única, así, nada más. Es el cambio de variable de siempre. Bien, entonces, aquí ponemos cambio de variable. La u del formulario debe ser igual a ese 2t de la integral que tú quieres hacer. Para saber si está completa, lo que tú debes es calcular la derivada de u. Mejor dicho, la diferencial. Diferencial de u es la diferencial de 2t. Y al final agregas un dt. Esta diferencial vale 2. Bien. Y entonces quedaría 2 veces dt. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si tú quieres transformar esta integral a esta del formulario, dentro de la integral que tú quieres hacer debe estar el 2t, este 2t, si te das cuenta es la u, es esto de aquí, ya no lo puedes tocar, y además de eso debe estar dentro de la integral el diferencial de u. Ese diferencial de u es 2 veces el dt, pero tú no lo tienes 2 veces, lo tienes una sola vez. ¿Sí lo ves aquí? Solamente una vez. Si lo quieres 2 veces, ¿qué le hacemos? Multiplicas por 2 y divides entre 2. La división entre 2 es para no desequilibrar la integral. Es cuando tú multiplicas por 1. Si tú multiplicas por 1, cualquier cosa no pasa nada. En este caso, este 1 es el 2 que me hace falta entre 2. ¿Bien? Entonces, la integral esta quedaría de la siguiente forma. El 2 que me hace falta se lo pego al diferencial t. Y el 2 dividiendo debe salir de la integral, ya que no me sirve dentro de esta. Quedaría, recuerda que afuera hay un 2, es este. El 2 que divide es este en rojo. La integral del seno de 2t
Y el 2 que me sirve es este de aquí. ¿Vale? Diferencial t. Ahí está. Lo que hago ahora es transformar. Ya no va a haber variables t. Ahora va a haber variables u. Porque la variable u es la que me va a permitir usar esta fórmula de integración. ¿Quién es u? Ah, pues aquí está. U es 2t. Donde yo vea 2t dentro de la integral, voy a poner en su lugar u. Y en lugar de poner 2 veces el diferencial de t, voy a poner simplemente de u. ¿De acuerdo? Entonces quedaría. Afuera tengo 2 medios, pues se muere. Eso me da 1. Integral del seno de 2t, pero eso es lo mismo que u. Y 2 de t, eso es de u. Mira, ya está. Eso es todo. Como es idéntico a la del formulario, ya la aplico directamente. Quedaría menos el coseno de esa u más la constante. Ah, pero aquí no le llamo C, se llama alfa. O el nombre que tú quieras. Debo regresarme a la variable anterior. ¿Quién es u? La u es 2t más alfa. Y esta sería tu función primitiva o la integral. Bien. Aquí está el detalle, todo completo. Es un cambio de variable sencillo. La integral de la tercera componente es muy parecida. Y pues ya te pongo aquí el resultado. ¿Vale? Entonces quedaría vector. Aquí simplemente es menos el coseno de t más la constante, coma. La componente y era seno positivo más beta y la componente z. Aquí es seno más beta. Aquí un error, aquí es 2t. Y la última, si tú haces la integral, te quedaría... sí. Esta última es parecida a la primera, ¿sale? Con un cambio de variable. Muy sencillo. Ya tengo la integral, pero ahí no termina. Debo calcular o bien evaluar esta condición. Dice que el vector r, sin derivar el r original, evaluado en pi sextos radianes, debe coincidir con este vector. 1, 1, 3. Ok. Eso te sirve para calcular las constantes alfa, beta y gamma. Nada más. Bien. A eso se le llama condición inicial. La condición aquí es R evaluado en pi sextos, que debe ser por 1,1,3. Insisto, esto de aquí sirve para calcular alfa, para calcular beta y para calcular gamma. ¿Sale? Entonces, evalúas el vector en pi sextos. Evalúas a la izquierda y evalúas a la derecha. ¿Bien? R evalúa en pi sextos. Es donde tú veas vas a poner pi sextos, nada más. ¿Qué quedaría? Menos el coseno de t, 2t. Pero aquí es 2 veces, ¿quién? Pi sextos, ¿sale? Más esa incógnita. La incógnita la resalto en verde. Coma. El seno de t, pero t aquí es pi sextos. Le sumo la constante beta, que es mi incógnita. Y componente z es seno de 3 veces, ¿quién? T, ¿cuál es? Pi sextos. Y a esto le sumo la constante gamma. ¿Qué hago con todo esto? Cuando tú evalúas R en pi sextos, tu resultado debe ser 1, 1, 3. Entonces, ese 1, 1, 3 lo pongo aquí. 1,3. ¿Vale? Y ya nada más trabajo con estas dos partes. Simplifico.
Recuerda que son radianes. Tendrías primero las cuentitas. 2 por pi sextos. ¿Qué te da? Pi tercios. Y coseno de pi tercios era un medio. Negativo. Negativo porque aquí hay un menos. ¿Bien? Y quedaría menos un medio más alfa. Coma. Seno de pi sextos. No, hay que hacerlo. Es un medio también. Y a esto le sumas la constante beta. De 3 veces pi sextos es pi medios, y seno de pi medios vale 1 más gamma. Cierro y esto debe ser igual a 1,1,3. Esto es lo que veíamos en álgebra lineal, combinaciones lineales. Cuando tú tienes esto de aquí, no puedes sumar este medio con alfa, ni el medio con beta, ni el 1 con gamma. No puedes porque no son semejantes. Y aquí tienes lo siguiente. El vector de la izquierda debe ser igual al vector de la derecha. Significa que cada una de las componentes debe ser igual. Genero 3 ecuaciones. La primera de ellas es lo que resulta de igualar la componente X. Voy a poner aquí igualar componentes. ¿Qué pasa en X? X a la izquierda es un medio más alfa, y esto debe ser igual a X de la derecha. 1, nada más. De aquí despejas alfa, muy fácil. Alfa sería igual a 1 más un medio, y si sabes sumar, esto te da 3 medios. Ya tienes alfa. Bien. ¿Qué pasa con la componente Y? Ya a la izquierda es un medio más beta, y ya a la derecha es 1. Despeja beta. Beta sería 1 menos un medio, y esto es otra vez un medio. Componente Z a la izquierda es 1 más gamma. Componente Z a la derecha es 3. Despeja y te quedaría 3 menos 1, 2. Ya tienes las constantes. Bien. Esas constantes, ¿dónde van? Pues donde corresponda. En la solución, ¿verdad? En la integral. Aquí. Ya no es alfa, beta, gamma. En su lugar son 3 medios, medio y 2. Por lo tanto, la integral de esta criatura quedaría así. Vector menos coseno de 2t más 3 medios, ese es alfa, coma, seno de t más beta, que es un medio, coma, seno de 3t más gamma, el cual es 1. Y se acabó. Esto de aquí es mi resultado. ¿Sale? Estas son las variantes que puedes tener en la integral de vectores. La diferencia con la tradicional es que en la tradicional tú no calculas la constante de integración. Mejor dicho, las constantes de integración, porque tienes 3. En este caso sí se calcula. Y lo calculas evaluando el vector en ese valor que te están proporcionando, generando así un sistema de ecuaciones. Pues no sé cómo lo vean. Estamos sencillo. Esto no es nada, ¿eh? Falta la geometría diferencial. La geometría diferencial es el estudio de los vectores tangente, normal, binormal, curvatura y torsión. Lo veremos a lo largo de la semana. Aquí nada más estoy enseñando cómo derivar y cómo integrar vectores. Y se acabó. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? No. 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 Vale. Vamos a dejar aquí. Voy a guardar esto. Un poco lento.
Vamos a pasar a asistencia. Listo. Bien. Si tienen dudas de sus chistes o tareas, me lo hacen saber por chat. ¿Sale? Perdón. Sí.